El tema del día es, como no, la aprobación en el Congreso del nuevo retiro de 4 UITs para todos los afiliados de las AFPs. Así que hablaremos sobre eso ampliamente, un tip financiero incluido sobre el tema. Pero además algunas noticias también sobre empresas, incluyendo un nuevo bloqueo en las Bambas y la posible venta de la UCAL y la Toulouse-Lautrec. Así que, ¿listos o no? Comenzamos. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Buró de Información Peruto Publications, y te traigo el podcast comido y resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día. Este programa es auspiciado por el Top Online Prime, la mayor plataforma sobre datos de empresas del Perú, con rankings, directorios, funcionarios, información financiera, análisis y toda la información que quieres saber de las 53.000 empresas más grandes del país. Conoce más de esto en la web www.ptp.pe. Ayer, cerca de las 7 de la noche y luego de una larga jornada, el Congreso por amplia mayoría aprobó un nuevo retiro de los fondos de 4 UITs de las AFPs, unos 20.600 soles para todos los afiliados del sistema sin ninguna restricción. Un retiro que fue propuesto ya en distintas ocasiones durante el año pasado también, un nuevo retiro, perdón, que fue propuesto en varias ocasiones y que nunca llegó a pasar de la Comisión de Economía. Y este año parecía que tendría el mismo rumbo, la verdad, porque la Comisión de Economía ha estado hace un par de años ya en manos del Fujimorismo. Pero sorprendentemente hace unas semanas fue aprobado en comisión y pasado al Pleno. El debate, si es que se le puede llamar así a lo que sucede en el Congreso, empezó por la mañana de ayer y todo iba relativamente normal hasta el receso por la hora de almuerzo, cuando el Fujimorismo quiso amarrar su proyecto de reforma del sistema previsional, señalando que si no se aprobaba esto, junto con el retiro de las 4 UITs, entonces no iban a votar a favor del retiro. El problema es que su propuesta, que no estaba en lo que la Comisión de Economía mandó al Pleno, no había sido analizada entonces por todos los congresistas y además, como digo, no era parte de lo que la Comisión había aceptado que sea discutido en el Pleno. Este cambio de planes retrasó el debate por casi 2 horas, en las que mientras supuestamente se analizaba esto, no sé cómo, porque ellos estaban debatiendo en otras cosas, hablaban, como digo, de otros temas y estaban debatiendo otros temas sin mayor importancia. Una vez retomado el tema de las FPs, la discusión ya en tono acalorado, en realidad se iba entre lo que decían unos que se debía discutir sobre solamente el retiro de las AFPs y los otros que decían que la reforma era más importante y que solamente el retiro de los fondos no se debía discutir sino todo en conjunto, y comenzaron ahí un tema medio sin sentido y a discutir como siempre, ¿no? Llegó un punto en el que la verdad no quedaba claro si se iba a aprobar o no el tema del retiro de las UITs por la posición de algunos. Al menos parecía eso, ¿no? Y estaban vueltas y vueltas con lo mismo, hasta que el congresista Guido Bellido pidió que se vote para que el tema se vea por separado, el tema del retiro y el tema de la reforma del sistema, y la mayoría aceptó que se vean por separado. Entonces, luego de un poco más de debate, como digo, llamarlo debate es medio raro, pero bueno, luego de este debate se votó por el retiro de las 4 UITs y por amplia mayoría, fujimoristas incluidos, fue aprobado. Luego de esto se debatió posteriormente sobre la reforma del sistema de pensiones propuesta por el Fujimorismo, pero esto fue rechazado. Ahora, eso tendrá que ser observado o aprobado por el Poder Ejecutivo, donde el ministro de Economía ha comentado en más de una ocasión su posición en contra. Pero la verdad, en un momento como el actual, donde la presidenta Dina Boluarte está tan golpeada por tanto escándalo, se hace difícil imaginar que rechazará el proyecto y aceptará un mayor rechazo de la población o simplemente firmará para esperar algo de aprobación popular. Ahora, en el caso difícil que el Poder Ejecutivo rechace o pida modificar el proyecto, lo más probable, vista la votación de ayer, es que igual el retiro se apruebe finalmente por insistencia. En todo caso, lo que podría ocurrir con eso es que el tema se demore unas semanas más en ser finalmente eh, regulado por la SBS, ¿no? Entonces, ¿para cuándo se daría el nuevo retiro de las FPs? A ver, toma 15 días para que el Ejecutivo pueda observar esto. Seguramente se querrán hacer los interesantes y no de una respuesta inmediata. Y alguno que otro cambio probablemente se dé en el Ministerio de Economía, dentro del Ministerio de Economía, porque el tema trae debate. Me refiero a cambio de cabezas en el Ministerio de Economía, porque hay, como digo, este tema del retiro trae debate. Algunos están muy en contra, otros menos, digamos. Y bueno, en fin, ahí sí se va a dar un tema complejo seguramente, pero digamos, exagerando, que tome 15 días. En caso se apruebe, la SBS tiene 15 días más para definir el proceso final del pago, ¿no?
Y ahí ya vamos un mes. Luego, según el cronograma de solicitudes, habrán 90 días calendario para ir pidiendo la solicitud a las AFPs de retiro. Y luego de un mes de solicitado se comenzará a recibir esto en 4 pagos de una UIT cada uno, o sea, 5.150 soles cada pago. Entonces, en caso de que todo fluya de manera rápida y estés al inicio del cronograma de solicitudes, según tu DNI, estamos diciendo que podrías recibir el primer pago más o menos en julio, inicios de julio. Y si estás al final del cronograma de solicitudes, hasta podrías llegar a septiembre quizás para recibir el pago, ¿no? Dicho todo esto, algunos puntos que comentar al respecto, aunque en el tip financiero de hoy, ojo, José Carlos Acosta nos va a comentar sobre este tema con bastante detalle y escenarios futuros posibles incluso. Así que voy a intentar ir por otro lado para que tengan un mayor panorama al respecto y no estar repitiendo con temas, porque, en fin, o sea, él sabe mucho más del tema financiero y les puede explicar mejor las cosas. Pero bueno, lo primero es un tema de formas, ¿ok? Esto no tiene que ver con el retiro, sino con las formas del debate. Y es que para poder hacer el programa de hoy día, tuve que oír el debate mientras trabajaba durante el día y la verdad es que oír a los actuales congresistas da vergüenza. Mucho sería debatir, ¿no? Porque el formato del pleno, la verdad, no admite opción a debate ninguno, sino solamente a una serie de discursos de 2 minutos en los que cada congresista señala a lo más un tema y eso, ¿no? En 2 minutos. Un tema entre retórica mal escrita y adjetivos para todo el mundo que no dicen nada finalmente, ¿no? Pero en ese decir nada, la verdad es que te sangran los oídos de lo mal que hablan los congresistas. O sea, les pagamos a todos demasiado dinero, más de lo que van a ganar en su vida, y nos imponen autobonos y más chucherías para ellos, y en medio de tanto descaro los oyes y ves que ni siquiera se esfuerzan en intentar hablar correctamente con algo de sustento. Es realmente vergonzoso cómo hablan los congresistas, la mayoría de ellos en todo caso, ¿no? Les pagan por decir cualquier cosa que les viene a la cabeza en ese momento sin mayor análisis, no, ni siquiera tienen que analizar nada, no hace falta, no les obligan a haber revisado el tema siquiera, no les obligan a nada. Pueden llegar de su casa a estar viendo Netflix y decir lo que les dé la gana, igual les pagan. En fin, muchos no tenían ni idea de qué estaban hablando, la verdad, o de cómo funciona siquiera un sistema de pensiones, o para qué sirven, ¿no? Parecía que estaban hablando de la entrega de un bono, que nada tenía que ver con el sistema de pensiones, ¿no? Y aquí igual me quiero poner un poco en modo abogado del diablo, por decirlo de alguna manera, porque entiendo la necesidad, sí, de muchos peruanos de poder contar con liquidez, con el dinero, porque en un momento como el actual, está claro. Pero también es cierto que se está generando, sí, un problema grave a futuro, no ahorita, pero sí a futuro, porque ya muchos no van a recibir pensiones, ¿no? También es cierto que en general, antes de que exista el tema de los retiros de las personas, de los fondos, se quejaban ya del monto de pensiones que recibían. Me refiero antes de la pandemia incluso, ¿no? Se quejaban del monto de pensiones que recibían, de las altas comisiones que cobraban las FPs, de que el sistema era injusto porque así los fondos perdieran un montón de dinero y tú perdieras tus fondos de las FPs, perdieras plata, digamos. La FP nunca perdía, siempre ganaba. Y bueno, muchas más quejas de un sistema, la verdad, que impuesto en la década de los 90 de la peor forma, que ha presentado diversas fallas, ya sea finalmente por lobbies o otros temas, fallas que nunca fueron subsanadas, ¿no? Se sabe que tienen mucho poder las FPs, incluso son las que manejan básicamente el mercado de valores peruano, ¿no? Entonces, se entiende que la gente prefiera tener su dinero en mano que recibir luego nada de las FPs. Pero por otro lado, también se sabe que lo más seguro es que los fondos que se vayan a retirar de las AFPs, en su mayoría, digo, no en todos los casos, no voy a generalizar, pero sí en su mayoría, van a servir para pagar deudas o para ser consumidos. Y en pocos casos, para invertirlos pensando en el futuro. Y hay un motivo por el cual existen las pensiones en el mundo, ya que en principio, teóricamente hablando, la pensión es el sustento para los jubilados, ¿no? Pero si no tienen esa pensión, entonces, ¿de qué viven? Por otro lado, en base a la experiencia de anteriores retiros de fondos de las AFPs, sabemos que el dinero fue gastado en temas de autoconstrucción, o sea, mejoras en las viviendas de los afiliados, que para ellos es una inversión y está bien, o en gastos de consumo, y ahora seguramente que hay Olimpiadas, Copa América, en fin, eliminatorias o qué sé yo. Dependiendo de cuándo salga finalmente el retiro, parte del dinero se irá a compra de televisores, seguro. Y ojo, no estoy subvalorando el criterio de las personas, sino tomando como referencia lo que pasó en anteriores retiros. Y es lo que suele pasar. Ahora, como no se ha hecho ningún cambio en el sistema de pensiones, sino solamente se ha aprobado un retiro de fondos, lo más probable es que para el próximo año, si la situación económica sigue igual, algún congresista proponga un nuevo retiro como solución paliativa, ¿no?
Pues repito, como nada ha cambiado en el sistema de pensiones, todo va a seguir funcionando igual de mal. Pero para entrar en un análisis mucho más detallado financieramente del tema, pasemos al tip financiero de hoy con José Carlos Acosta, que también se enfoca en el tema de las AFPs y el problema que tenemos en el país con la falta de una correcta educación financiera. Vamos ahí. Antes de comenzar, quiero dejar claro que este espacio es totalmente técnico y es educación financiera. Pero primero entendamos qué cosa es educación financiera. La SBS dice que educación financiera es el propósito de desarrollar competencias y capacidades financieras en la persona a fin de que pueda tomar decisiones financieras informadas y responsables. Ok, vamos a llevarlos a palabras sencillas para que pueda ser bien entendido. Es aprender a manejar el dinero en forma efectiva, saber cómo ahorrar, invertir, gastar, planificar, y el objetivo es asegurar tu futuro financiero de manera estable, alcanzando todas tus metas económicas. Ya está. Y acá hay tres palabras clave, como aprender a ahorrar, aprender a gastar, asegurando tu futuro. Y fíjate, hoy se decidió el retiro de las 4 UIT del sistema previsional por el Congreso, y aún le falta que el ejecutivo promulgue o devuelva el proyecto, y muy probablemente el Congreso nuevamente lo apruebe por insistencia. Regresamos al primer concepto. Mira bien la definición de educación financiera y ahora dime qué se está haciendo. ¿Enseñando y fomentando el ahorro? ¿O más bien estamos enseñando a no hacerlo? ¿Qué se está haciendo? ¿Enseñando cómo gastar? ¿O estamos facilitando el gastar dinero? No hay que olvidarse que los que tienen las AFP son los que teóricamente están trabajando y tienen ingresos. Ok, es cierto que hay algunos que no están trabajando y tal vez estés enfrentando algún problema económico, pero si eres relativamente joven, la pregunta es, ¿creaste tu fondo de emergencia para enfrentar ese momento? ¿Tienes tu CTS o también lo gastaste? Fíjate qué importante es. Ahora, si eres mayor y tu reinserción laboral es mucho mayor problema, bueno, ya está contemplada la opción del REJA, jubilación anticipada por desempleo, y puedes retirar tu dinero. Señores, una vez más, ¿qué tan importante es la educación financiera? Volvamos a su definición y dice, es planificar asegurando tu futuro. Y esos fondos de la AFP justamente están para asegurar tu futuro, para cuando ya no estés en capacidad de generar tus propios ingresos. Y créeme, en ese momento va a llegar sí o sí en tu vida. Y la pregunta es, ¿qué harás ahí? ¿Te preparaste para esto? Por otro lado, es cierto que hay muchísimas cosas que mejorar en las AFPs y es cierto también que han tenido muchísimo tiempo para hacerlo y no lo hicieron por su conveniencia. Las comisiones que cobran son realmente millonarias y no están aparejadas con los momentos de pérdidas en los fondos. Tú pierdes y ellos siguen ganando. Pero también creo que como mecanismo y como herramienta oro es muy buena. Yo creo que se deben centrar más que en retiros o nuevas recetas mágicas o en hacer de cero un nuevo sistema previsional, es solucionar un buen esquema comisional, haciendo más justo el cobro de las ganancias de las AFPs y que vayan de acorde con las rentabilidades que ofrecen. Al fin y al cabo, ese es su trabajo, ¿no? Mira, los problemas que se pueden suscitar con este retiro son, primero, las rentabilidades van a bajar de los que retiren o de los que se queden, porque las AFP están invertidas y van a tener que vender papeles para enfrentar los retiros. Y la regla es bastante sencilla, a más oferta, menos es el precio. En castellano, todos pierden. Dos, los que están cerca de la jubilación son los más perjudicados porque no tendrán tiempo para que puedan recuperar las pérdidas. Tercero, no solo es problema de los que tienen AFP, sino también de todo el Perú, porque las clasificadoras ya lo dijeron, que si hay retiro, bajan la clasificación a Perú, haciendo que su riesgo aumente y eso le va a costar más al Estado cuando pida dinero prestado para hacer obras públicas. Cuarto, el Estado emite bonos, es decir, deuda, y uno de los más importantes compradores de esta deuda son las AFPs, que ahora tendrán menos dinero para comprarlos y el Estado la tendrá más difícil en conseguir dinero para sus obras públicas. Quinto, esto es una bomba de tiempo para las personas que ya retiraron el 100% de sus fondos. ¿De qué van a vivir en la vejez? Eso aumentará la pobreza en nuestro país. Menudo problema para quien quiera asumir la presidencia del Perú en el futuro. Sexto, tal vez soluciones un problema hoy, pero está sembrando uno más grande para mañana. Señores, yo creo que la solución del país está en la educación financiera, que es aprender a manejar tu dinero, aprender a ahorrar, aprender a gastar, saber planificar y tu objetivo es asegurar tu futuro,
Por favor, piensa en esto antes de tomar una decisión. Recuerda que este canal hay un video donde enseñamos que con 50 soles mensuales puedes crear un fondo paralelo de retiro de casi $500,000. Entonces el problema no es solo de las AFPs. Creo que el mayor problema es de educación financiera. ¿Tú qué opinas? Nos vemos el próximo viernes, como siempre, en este canal en Tips Financieros. Chao. Conviértete en miembro del canal y accede a información de inversiones. Te resumimos las inversiones de la semana en un cuadro solo para miembros. Herramientas de negocio exclusivas para los miembros del canal. Videos exclusivos de análisis, estudios de mercado, informes especiales y más. Y acceso de lunes a viernes al podcast de noticias de Comido y Resumido. Solo da clic en el botón de unirme para ver las opciones de suscripción desde 8 soles a más para diferentes niveles de información. La información que necesitas para hacer más y mejores negocios. Y ahora, para los que prefieran otro tipo de plataformas de pago, tenemos la opción de suscripción con Yape desde 12 soles al mes. Basta con mandarnos el voucher de pago y tu correo de Gmail al WhatsApp del canal y listo. Ya podrás acceder de lunes a viernes a todas las noticias de Tu Comido y Resumido. Mantente al día del mundo económico y empresarial ya mismo. Vamos ahora con algunas notas importantes sobre empresas. En minería, se anunció un nuevo bloqueo a la ruta que va a la mina Las Bambas, nuevamente. Esta vez, residentes del distrito de Velilla, en Cusco, bloquearon el corredor minero luego de no avanzar en diálogos sobre aportes de la empresa a programas de desarrollo de su localidad. La empresa propuso un pago de 1 millón de soles anuales para estos programas, pero la población pedía el doble de eso. Se calcula que desde su inicio de operaciones en el año 2016, la mina Las Bambas, una de las más grandes del país, operada por la China MMG, va sumando ya 600 días de bloqueos en distintos momentos, o sea, más de año y medio que no ha podido producir correctamente. En hidrocarburos, Perú Petro anunció la suspensión hasta el día lunes de la adjudicación del lote 10 de Talara, que debía verse el día de ayer. De acuerdo con el diario Gestión, la suspensión se da porque Petroperú estaría revisando a detalle la información presentada por 2 consorcios para que todo esté en regla y evitar problemas posteriores, aunque algunos señalan que esto se da porque hay información que ha salido a la luz sobre actos de corrupción de la empresa brasilera JIF Investimentos, que es parte de uno de los consorcios que está postulando. Esto podría llevar a que la empresa sea descalificada, con lo que solamente habría un postor para hacerse cargo del 40% del lote 10 en asociación con Petroperú, que tendría el otro 60%. Y una última noticia para hoy, también anunciada en el diario Gestión, y es que se dice que la sociedad de fondos Enfoca habría puesto en venta a las instituciones educativas Toulouse-Lautrec, UCAL y Certus, que forman parte del llamado grupo Visiva y generan unos $100 millones anuales. Y dicen que ya habría un comprador potencial para esto, aunque tendría que primero verse por Indecopy. Recordemos que Foca como fondo de inversión se dedica básicamente a eso, ¿no? A comprar y vender empresas en el mercado. Cerramos así este episodio especial el día de hoy sobre las AFPs, deseándote un buen fin de semana y no olvides dar like, compartir y comentar. Se te quiere. Antes de seguir, ayúdanos a hacer crecer este proyecto suscribiéndote a nuestro canal, dando like, compartiendo y comentando. Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Puedes recibir directamente los videos en tu WhatsApp suscribiéndote a nuestra lista de difusión. Basta con mandar un mensaje al número 949-376-201 indicando Podcast PTP y listo.